Cuando un millonario es sorprendido cargando a una niña asustada en un lote baldío, el pueblo estalla en rumores. Un excéntrico exmillonario había abandonado todo sin explicación para vivir en las sombras con Melanie, una niña de 6 años, con profundos traumas y episodios de parálisis emocional. Pero antes de contarles esta historia, suscríbanse al canal para más videos como este. Continuando, el calor de finales de agosto aplastaba el abandonado distrito industrial de Valle Dorado como una pesada manta, su vacío solo roto por los apresurados pasos de un hombre cargando un pequeño bulto envuelto en lo que parecía una sábana vieja. Tomás Ramírez, alguna vez celebrado en los círculos financieros de la Ciudad de México por su ascenso silencioso pero notable a la riqueza, ahora se movía entre las sombras de almacenes abandonados con una desesperación que parecía ajena a su usual actitud calculadora. Su traje caro, ahora arrugado y manchado, se pegaba a su cuerpo en la humedad opresiva. En sus brazos, una niña de no más de 6 años yacía callada, su cara manchada de tierra y sus ojos mostrando un vacío que hablaba de profundidades que ningún niño debería conocer. Sus pequeños dedos se aferraban a la tela de su camisa con una intensidad que traicionaba su silencio. Un conductor de reparto que pasaba los vio, y Tomás instintivamente giró, acelerando el paso. Pero era demasiado tarde. El conductor ya había sacado su teléfono, capturando la extraña escena de un conocido millonario cargando a una niña desaliñada en una de las zonas más desoladas de la ciudad. En cuestión de horas, la imagen se esparciría por redes sociales como fuego, generando incontables teorías y acusaciones. Ninguna se acercaría a la verdad. 6 meses antes, Tomás había estado en la cima de su éxito. Su firma de inversiones acababa de cerrar otro trimestre récord y su rostro había aparecido en la portada de varias revistas financieras. Pero eso fue antes de la noche lluviosa en el estacionamiento de su torre de lujo en Polanco, antes de encontrar a Melanie acurrucada en una esquina, envuelta en un abrigo demasiado grande, sus lágrimas silenciosas al ritmo de la lluvia. Debería haber llamado a la policía de inmediato. Había alcanzado su teléfono varias veces esa noche, pero algo en los ojos de la niña lo detuvo. Mostraban un dolor familiar, uno que reconocía de su propio reflejo décadas atrás en los espejos de orfanatos y familias adoptivas que lo veían solo como un cheque mensual. Ahora, mientras se movían por el lote abandonado, la mente de Tomás recorría sus opciones. La pequeña mochila que cargaba contenía sus escasas provisiones, botellas de agua, snacks empacados y suministros médicos básicos. Había aprendido pronto sobre la condición de Melanie, el trastorno neurológico que la hacía paralizarse emocionalmente, atrapándola en una prisión de silencio. Los episodios eran cada vez más frecuentes, y él vivía en constante temor del siguiente. Llegaron a una vieja bodega de almacenamiento, sus paredes de metal oxidadas pero aún firmes contra el tiempo. Tomás la había descubierto semanas atrás, durante su cuidadosa planeación, sabiendo que podrían necesitar un lugar para esconderse. Guió a Melanie por una pequeña abertura que había preparado, cuidando de evitar los filos afilados de la lámina. Dentro, el aire era rancio pero más fresco. Había preparado un pequeño espacio con sacos de dormir, lámparas de batería y otras necesidades. No era mucho, pero era más seguro que sus escondites anteriores. Melanie se acomodó en su saco de dormir sin un sonido, sus movimientos mecánicos practicados. Tomás se sentó junto a ella, apartando suavemente el cabello de su cara. En la tenue luz de la lámpara, podía ver el ligero temblor en sus manos, una señal temprana de un episodio inminente. Su corazón se encogió. No podían arriesgarse a ir a un hospital, no ahora. No cuando había descubierto cuán profunda era la red de mentiras alrededor de su pasado. La verdad había comenzado a desenredarse 3 semanas atrás, cuando finalmente logró rastrear a la mujer que se hacía pasar por la madre de Melanie. Era una cuidadora profesional, contratada por alguien cuya identidad permanecía oculta tras capas de empresas fantasma y nombres falsos. Pero Tomás
había visto suficiente en sus años de negocios para reconocer los patrones. Alguien poderoso quería a Melanie escondida y tenía recursos para hacer desaparecer problemas. Al caer la noche sobre la ciudad, Tomás observó a Melanie caer en un sueño inquieto. El peso de sus recientes decisiones presionaba fuertemente su conciencia. Había liquidado sus activos, vendido sus acciones en la firma, abandonado su penthouse, todo, para proteger a esta niña que legalmente no era su responsabilidad. El mundo financiero especulaba sobre su repentina retirada de la vida pública, pero nada de eso importaba ahora. A lo lejos, las sirenas aullaban y Tomás se tensó. Cada sonido podía significar descubrimiento, cada sombra podía esconder a aquellos que querían llevarse a Melanie. Sacó una fotografía gastada que había encontrado entre las pocas posesiones de Melanie. Una imagen borrosa de una mujer cuyos rasgos parecían guardar respuestas a preguntas que aún no formulaba completamente. Mañana tendrían que moverse de nuevo. La bodega no sería segura por mucho tiempo, especialmente ahora que su imagen circulaba en línea. Pero por esta noche, en esta caja de metal que olía a óxido y abandono, tenían refugio. Y para Tomás, que había pasado décadas construyendo muros alrededor de sí mismo con riqueza y éxito, eso era suficiente. Porque, por primera vez desde su propia infancia, sentía algo real, un propósito que trascendía la búsqueda vacía de fortuna que había definido su vida hasta ahora. La mañana siguiente no trajo alivio al calor sofocante. Tomás despertó encontrando a Melanie ya sentada, sus pequeños dedos ordenando metódicamente un conjunto de botones de colores que había estado cargando desde que él la encontró. La vista le apretó el pecho. Era su manera de buscar control cuando todo lo demás parecía caótico. Mientras la observaba, recuerdos de su propia infancia surgieron sin invitación. El orfanato en Guadalajara, donde pasó su adolescencia, olía a limpiador industrial y esperanzas perdidas. Recordaba alinear sus pocas posesiones en líneas perfectas, justo como Melanie lo hacía ahora, intentando crear orden en un mundo que lo había abandonado. Un sonido de notificación de su teléfono desechable rompió el silencio matutino. Tomás lo revisó rápidamente, su corazón acelerándose. La imagen de él cargando a Melanie se había vuelto viral durante la noche. Los medios locales publicaban historias sobre el millonario misterioso y el posible secuestro. Algunos especulaban sobre una crisis nerviosa, otros sobre implicaciones criminales. Ninguno sabía lo cerca que habían estado de ser descubiertos en esa bodega. Había sido cuidadoso al cubrir sus huellas, pero sus años en el mundo financiero le habían enseñado que el dinero dejaba rastros, y los rastros podían ser seguidos. La mujer que se hacía pasar por la madre de Melanie, Sara Mendoza, como se hacía llamar, había desaparecido por completo después de cobrar una transferencia sustancial de una cuenta offshore. Pero antes de esfumarse, había dejado una pieza crucial de información, un expediente médico con un historial parcial de la condición de Melanie. La documentación detallaba episodios de estados catatónicos desencadenados por trauma emocional, pero la causa estaba omitida deliberadamente. Tomás había visto suficientes documentos censurados en su carrera para reconocer la supresión intencional de información. Alguien se había esforzado mucho por ocultar el pasado de Melanie. Hora del desayuno, susurró, sacando fruta y barras de granola de sus provisiones. Melanie dejó sus botones y tomó la comida sin mirarlo a los ojos. Comió mecánicamente, cada movimiento preciso y medido, como si hubiera aprendido desde temprano que hasta el simple acto de comer necesitaba ser controlado. Mientras ella comía, Tomás reflexionó sobre los eventos que los habían llevado hasta ahí. Después de encontrarla esa noche lluviosa, había intentado múltiples veces llevarla con las autoridades. Cada intento terminaba igual. Al acercarse a estaciones de policía u oficinas de servicios sociales, Melanie comenzaba a temblar incontrolablemente, sus ojos vidriosos por un terror tan profundo que Tomás no podía seguir adelante. El primer episodio grave que presenció ocurrió cuando una sirena policial sonó cerca. Melanie se había paralizado completamente, su cuerpo rígido,
lágrimas corriendo silenciosamente, mientras su mente parecía retirarse a un lugar inalcanzable. Habían sido necesarias horas para que saliera de ese estado, y cuando lo hizo, la confianza en sus ojos al mirarlo selló su destino. No podía abandonarla a un sistema que sabía que la fallaría. Un lejano golpe metálico los hizo saltar a ambos. Tomás se movió rápidamente hacia la pequeña abertura en la pared que servía de ventana. A través de ella, vio trabajadores comenzando su día en una obra cercana. Estaban demasiado cerca, debían moverse. Mientras empacaba sus pertenencias, en silencio, su mano rozó un periódico viejo que había guardado. El titular hablaba de su propia caída dramática. El Imperio Ramírez se desmorona. La liquidación repentina de activos del CEO genera preguntas. El artículo lo pintaba como criminal o loco, sugiriendo investigaciones por fraude o lavado de dinero. Si tan solo supieran la verdad, que lo había vendido todo no por culpa o miedo, sino para asegurarse de poder proteger a Melanie sin dejar un rastro financiero. Los millones que convirtió en efectivo estaban escondidos en varias ubicaciones, cantidades pequeñas que no activarían alertas bancarias. Era irónico cómo su astucia financiera, antes usada para construir riqueza, ahora servía para ayudarlos a desaparecer. Melanie lo observó empacar con la misma intensidad que dedicaba a sus botones. Cuando le entregó la pequeña mochila designada, para ella, la tomó sin protestar, siguiendo la rutina establecida en esos meses. Moverse, esconderse, sobrevivir, repetir. Pero mientras preparaban su salida del refugio temporal, Tomás notó algo diferente en el comportamiento de Melanie. Sus manos temblaban más violentamente de lo usual, y su respiración se había vuelto superficial. Las señales eran inconfundibles. Otro episodio se acercaba, y este prometía ser severo. No podían moverse, no en ese estado, pero quedarse significaba arriesgarse a ser descubiertos, especialmente ahora que su imagen se esparcía por todas las plataformas de redes sociales de la ciudad. Como para enfatizar su dilema, el sonido de voces que se acercaban filtró la abertura en la pared, y Tomás observó con horror cómo 2 guardias de seguridad comenzaban su patrulla matutina por el lote abandonado. Tomás contuvo la respiración mientras las pisadas de los guardias crujían en la grava afuera. Dentro del santuario de metal, la condición de Melanie empeoraba rápidamente. Su pequeño cuerpo se había puesto rígido, los ojos fijos en un punto distante que solo ella podía ver. La luz matutina que se filtraba por las grietas proyectaba sombras extrañas en sus rasgos congelados. Con cuidado practicado, la envolvió en la vieja manta que llevaban desde su primera noche huyendo. Su piel se sentía fría, a pesar del calor matutino, una señal clara de la gravedad del episodio. Las voces afuera se acercaban y Tomás alcanzó a oír fragmentos de su conversación, algo sobre revisar las bodegas en busca de invasores. El tiempo pareció ralentizarse mientras sopesaba sus opciones. La parte trasera de la unidad tenía un pequeño hueco que llevaba a un pasaje estrecho entre edificios, pero mover a Melanie en su estado actual sería casi imposible. Estaba completamente irresponsiva ahora, perdida en la oscuridad a la que su mente retrocedía durante estos episodios. La decisión se tomó por él cuando uno de los guardias sacudió la puerta principal de su unidad. Tomás juntó a Melanie en sus brazos, su cuerpo tieso como una tabla, y se arrastró hacia la ruta de escape. El metal crujió cuando los guardias comenzaron su inspección, y Tomás los oyó comentar sobre los signos de ocupación que notaban. Justo cuando se deslizaban por el hueco, la puerta principal se abrió con un chirrido. Tomás se apretó contra la pared del edificio adyacente, Melanie pegada firmemente a su pecho. Su respiración era tan superficial que apenas podía sentirla, y por un momento aterrador, temió que el estrés hubiera llevado su condición más allá de sus límites. Pasaron la siguiente hora, navegando el laberinto de edificios abandonados, adentrándose más en el distrito industrial. El sol del verano caía sin piedad mientras Tomás cargaba el cuerpo inerte de Melanie, el suyo propio protestando en agonía. Finalmente, encontraron refugio en el sótano de una vieja fábrica textil,
sus ventanas bloqueadas por años de suciedad y abandono. Al tender a Melanie sobre su manta de emergencia, recuerdos de su propio pasado surgieron, recuerdos que había pasado décadas enterrando bajo hojas de cálculo y márgenes de ganancia. Recordó el día que su madre lo dejó en el orfanato, prometiendo regresar cuando se recuperara. Nunca lo hizo. El dolor de ese abandono lo había llevado a construir su imperio, como si acumular riqueza pudiera llenar el vacío dejado por promesas rotas. La ironía no se le escapaba. Había pasado su vida evitando apegos emocionales y ahora aquí estaba, arriesgándolo todo por una niña que no era suya. Pero ver a Melanie atrapada en su propio infierno personal despertó algo en él que ningún negocio jamás había logrado. Una necesidad desesperada de proteger, de sanar, de corregir lo que alguien más había roto. Horas pasaron en el sótano oscuro, mientras Tomás velaba por el cuerpo inmóvil de Melanie. Usó el tiempo para revisar su teléfono desechable y lo que encontró le heló la sangre. Las noticias locales mostraban su foto junto a titulares sensacionalistas sobre secuestros y crisis mentales. Peor aún, habían conectado su caso con el de Sara Mendoza, la falsa madre, tejiendo teorías elaboradas sobre conspiraciones criminales. Pero enterrado en el frenesí mediático, había un detalle que llamó su atención. Un pequeño artículo sobre una anciana que buscaba información sobre su nieta desaparecida. La nota era breve, apenas unas líneas en un periódico local, pero algo le llamó. La coincidencia de tiempos encajaba con la aparición de Melanie en su vida. Al caer la tarde, Melanie finalmente comenzó a mostrar señales de salir de su estado catatónico. Sus dedos se movieron primero. Luego sus ojos comenzaron a seguir el movimiento. Tomás había aprendido que estas transiciones eran delicadas. Demasiada estimulación podía desencadenar otro episodio. Se mantuvo a distancia, pero dentro de su vista, dejándola orientarse gradualmente. Cuando finalmente se sentó, la mirada en sus ojos era diferente. Había reconocimiento, pero también algo más, miedo, más profundo que su ansiedad usual. Alcanzó su mochila con manos temblorosas y sacó un papel arrugado que él nunca había visto antes. Al extenderlo en el piso de concreto, Tomás sintió que su corazón se saltaba un latido. Era una fotografía, más antigua que la que había encontrado entre sus pertenencias. En ella, una versión más joven de la mujer del artículo sonreía junto a un hombre cuyo rostro había sido rayado deliberadamente. Y ahí, en brazos de la mujer, había un bebé envuelto en una manta distintiva, la misma manta que Melanie ahora apretaba contra su pecho. Las piezas comenzaban a encajar, pero Tomás sabía por experiencia que la verdad siempre tenía un precio. Al caer la noche sobre su escondite, no podía sacudirse la sensación de que se les acababa el tiempo. En algún lugar de la ciudad, fuerzas se movían en su contra, y la frágil paz que habían encontrado en su huida estaba a punto de romperse. El sótano de la fábrica textil se enfrió aún más al asentarse la noche, a pesar del persistente calor veraniego en el exterior. Tomás estudiaba la fotografía bajo la tenue luz de su lámpara de baterías, su mente trabajando febrilmente para conectar los puntos. Melanie estaba sentada cerca, su pequeño cuerpo balanceándose levemente mientras se recuperaba del episodio, los ojos fijos en el piso de concreto. La mujer en la foto, quien ahora sospechaba era la abuela de Melanie, tenía una calidez en la mirada que hablaba de hogar y seguridad. Pero el rostro violentamente tachado a su lado sugería una historia más oscura. Tomás había visto fotos similares mutiladas durante su tiempo en los orfanatos, niños procesando trauma a su manera. Su contemplación silenciosa fue interrumpida por el sonido del estómago de Melanie. Sus provisiones de comida estaban peligrosamente bajas. Tomás había sido cuidadoso con su efectivo, sabiendo que usar tarjetas o cajeros automáticos dejaría un rastro, pero no había anticipado tener que abandonar su escondite anterior tan abruptamente. Les quedaba comida quizás para 2 días más, si racionaban cuidadosamente. El rostro de Melanie se había vuelto demacrado en las últimas semanas.
su ropa colgando más holgada de su pequeño cuerpo. La vista lo llenó de una culpa corrosiva. Había renunciado a todo para protegerla, pero ¿realmente estaba haciendo lo mejor para ella? La pregunta lo atormentaba mientras la veía picar sin entusiasmo la última barra de granola que compartirían esa noche. Un estallido repentino de voces en la calle los hizo paralizarse. A través de los sucios ventanales del sótano, distinguieron el vaivén de linternas. Tomás apagó rápidamente su lámpara, sumergiéndolos en oscuridad. La respiración de Melanie se volvió rápida y superficial, las primeras señales de otro episodio. Se movió hacia ella en silencio, envolviéndola entre sus brazos. Tan cerca podía sentir su corazón acelerado, su pequeño cuerpo luchando contra la parálisis que amenazaba con apoderarse de nuevo. No podían permitirse otro episodio, no ahora, no con amenazas desconocidas tan cerca. «Concéntrate en mis latidos», susurró una técnica que habían descubierto ayudaba a veces, como con los botones, un latido a la vez. Sintió sus dedos aferrarse a su camisa contando los golpes rítmicos contra su pecho. Lentamente, gradualmente, su respiración comenzó a estabilizarse. Las voces afuera se acercaban. A través del grueso vidrio, Tomás captó fragmentos de conversación. Revisaron el distrito industrial. Pista sobre ocupas. Recompensa por información. Su sangre se heló. Alguien los buscaba activamente. Permanecieron inmóviles en la oscuridad durante lo que parecieron horas, hasta que las voces y linternas finalmente se alejaron. Pero el daño estaba hecho. Este escondite también estaba comprometido. Tendrían que moverse otra vez, y pronto. Como si sintiera sus pensamientos, Melanie comenzó a temblar de nuevo. El constante movimiento, el miedo, el hambre, todo estaba pasando factura a su frágil estado psicológico. Tomás había notado que sus episodios se volvían más frecuentes, más severos. Necesitaba estabilidad, atención médica adecuada, comidas regulares, todo lo que él no podía proveer mientras huían. En la escasa luz que se filtraba, Tomás sacó el recorte periodístico sobre la abuela. Eleanor Sánchez, 78 años, residente de un pueblo en Morelos, buscando información sobre su nieta desaparecida. El artículo mencionaba que llevaba meses buscando, desde que su hijo desapareció con la niña. Su hijo, el rostro tachado en la foto. Tomás sintió que una pieza del rompecabezas encajaba, pero la imagen revelada solo generaba más preguntas. ¿Qué había llevado a un padre a desaparecer con su hija solo para entregarla a una cuidadora contratada? ¿Y por qué le habían pagado tan generosamente a esa mujer para mantener a Melanie escondida? Una tos profunda de Melanie interrumpió sus pensamientos. El sonido era preocupante, nada como los pequeños resfriados que había tenido antes. En la penumbra, vio que sus mejillas estaban sonrojadas a pesar del frío del sótano. Cuando tocó su frente, la piel quemaba bajo su palma. El pánico se apoderó de su garganta. No tenían medicinas, ninguna forma de tratar lo que claramente se convertía en una enfermedad seria. El constante movimiento, el estrés, la mala nutrición, todo había pasado factura. Su pequeño cuerpo colapsaba bajo la presión. Tomás sintió el peso de sus decisiones aplastándolo. Había huido para protegerla, pero al hacerlo, la había puesto en mayor peligro. La fiebre irradiaba a través de sus pijamas delgados y su respiración había adquirido un preocupante silbido. Afuera, los primeros rayos del amanecer comenzaban a asomarse sobre la ciudad. Pronto, las calles se llenarían de trabajadores, haciendo cualquier movimiento más peligroso. Pero mientras sostenía el cuerpo ardiente de Melanie, Tomás supo que se les acababan las opciones. Necesitaba ayuda médica sin importar el riesgo. En su vida anterior, había estado en la junta directiva de varios hospitales. Conocía sus procedimientos, sus puntos débiles, sus patrones de personal. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la manera de conseguirle ayuda sin exponerlos. Pero mientras la fiebre de Melanie subía y su respiración se hacía más laboriosa, un terrible entendimiento se asentó sobre él.
podría tener que sacrificar su anonimato para salvar su vida. El sonido del tráfico matutino comenzó a filtrarse por las ventanas del sótano. En algún lugar arriba, la ciudad despertaba, ajena al drama que se desarrollaba en sus espacios olvidados. Tomás abrazó a Melanie con más fuerza, sintiendo su cuerpo arder con fiebre, sabiendo que la próxima decisión que tomara podría salvarla o destruir todo lo que habían sacrificado para proteger. El amanecer bañó la ciudad con una belleza indiferente, pintando el páramo industrial con tonos dorados que contrastaban con la desesperación en el sótano de la antigua fábrica textil. La condición de Melanie había empeorado rápidamente durante la noche. Su respiración era ahora un jadeo superficial, y su pequeño cuerpo alternaba entre fiebre ardiente y escalofríos preocupantes. Tomás se había quitado la camisa, envolviendo a Melanie solo con su ropa interior y usando su camisa como manta, adicional para regular su temperatura. La prenda costosa, ahora sucia y arrugada, estaba tan lejos de su estado original como el propio Tomás. Su cuerpo le dolía por las noches pasadas en pisos de concreto, y el hambre le retorcía el estómago. Pero nada de eso importaba mientras veía la lucha de Melanie. La luz matutina reveló la verdadera gravedad de su estado. Sus labios tenían un tinte azulado, y oscuras ojeras enmarcaban sus ojos. La tos que había comenzado la noche anterior ahora venía en violentos espasmos que la dejaban jadeando por aire. Cada episodio amenazaba con desencadenar su condición neurológica, creando un círculo vicioso que podía llevar su cuerpo más allá de sus límites. Tomás sabía que habían llegado a un punto crítico. La niña necesitaba atención médica, no solo para la fiebre, sino para todo. Su desnutrición, su condición neurológica, el desgaste que meses de huida habían causado en su pequeño cuerpo. La idea de entrar a un hospital lo aterraba, pero verla sufrir era insoportable. Recogió sus pocas pertenencias restantes, tratando de evaluar sus opciones. Los grandes hospitales serían demasiado riesgosos, demasiadas cámaras de seguridad, demasiada gente que podía reconocerlo de sus días en los negocios. Pero recordó una pequeña clínica en Iztapalapa, una que había ayudado a financiar años atrás a través de la fundación benéfica de su corporación. El personal allí estaba dedicado a ayudar a los más vulnerables de la comunidad, a menudo sin hacer demasiadas preguntas. Cuando levantó a Melanie en sus brazos, su cabeza cayó sin fuerza sobre su hombro, demasiado débil incluso para sostenerse. El peso de ella, mucho más ligero de lo que debería ser, le partió el corazón. ¿Había su intento desesperado de protegerla solo causado más daño? Emergieron del sótano a la luz temprana de la mañana, Tomás tratando de mantenerse en las sombras de los edificios. La fiebre de Melanie quemaba a través de su camisa y su respiración se hacía cada vez más trabajosa. Cada paso se sentía como una apuesta con su vida. Las calles comenzaban a llenarse de trabajadores matutinos. Tomás bajó la capucha de su sudadera sobre su rostro, tratando de proteger sus identidades de miradas curiosas. Pero la condición de Melanie hacía imposible el anonimato. Sus ataques de tos atraían miradas preocupadas de transeúntes y podía escuchar susurros siguiéndolos. A mitad del camino a la clínica ocurrió el desastre. Un camión de reparto hizo explosión al arrancar, el sonido retumbando entre los edificios como un disparo. El ruido desencadenó algo en Melanie, tal vez un recuerdo, tal vez solo el colmo de tanto estrés en su frágil sistema. Su cuerpo se puso completamente rígido en sus brazos, los ojos en blanco, mientras entraba en el peor episodio que había presenciado. Tomás se metió en un callejón, abrazando su cuerpo convulsionando. Esto era diferente de sus episodios usuales, más violento, más peligroso. La fiebre, combinada con el evento neurológico, creaba una tormenta perfecta en su pequeño cuerpo. Podía sentir su corazón latiendo erráticamente bajo sus manos. «Por favor», susurró, su voz quebrándose. «Por favor, Melanie, quédate conmigo». Pero ella estaba más allá de escucharlo ahora. Perdida en ese lugar oscuro,
al que su mente retrocedía durante estos episodios. Su piel había adquirido un tono grisáceo y su respiración se volvía cada vez más irregular. Una sombra cayó sobre ellos y Tomás miró hacia arriba para ver a una mujer en uniforme médico parada a la entrada del callejón. Debía estar yendo o viniendo de su turno en alguna instalación médica cercana. Sus ojos se abrieron al ver la escena, el hombre desaliñado sosteniendo a una niña claramente enferma. «Ella necesita ayuda», dijo la mujer. No era una pregunta, ya estaba sacando su teléfono. Tomás quiso huir, proteger su anonimato, mantener la frágil seguridad que habían construido en su invisibilidad. Pero el cuerpo de Melanie estaba alarmantemente quieto en sus brazos, su respiración reducida a pequeños jadeos inefectivos. La elección le estaba siendo arrebatada por la cruel mano de las circunstancias. La mujer hablaba rápidamente por teléfono, pidiendo una ambulancia. Tomás podía escuchar las sirenas a lo lejos acercándose. Pronto, su cuidadosamente mantenido anonimato se rompería. Sus imágenes se actualizarían en los medios. Ya no el misterioso millonario y su presunta víctima, sino un hombre desesperado y una niña críticamente enferma. Mientras las sirenas se acercaban, Tomás miró el rostro de Melanie. En su estado inconsciente, las líneas de preocupación que la habían envejecido más allá de sus 6 años se habían suavizado. Por un momento, parecía la niña que debería haber sido, pacífica, protegida, segura. La amarga ironía de esa ilusión no se le escapaba. La mujer en uniforme médico se acercó cautelosamente, las manos levantadas para mostrar que no quería hacer daño. «La ambulancia viene», dijo suavemente. «Por favor, déjanos ayudarla». Tomás sintió lágrimas rodando por su rostro mientras el peso de su situación lo aplastaba. Todos sus recursos, toda su planificación cuidadosa, todos sus intentos desesperados por protegerla, nada había sido suficiente. El sonido de la ambulancia se hizo más fuerte, y con él la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias del Hospital General proyectaban sombras duras sobre el rostro de Tomás, mientras observaba al equipo médico trabajar en Melanie. Se la habían llevado inmediatamente al llegar, su pequeño cuerpo casi perdido entre el equipo médico. Tubos y cables formaban una compleja red a su alrededor, cada uno midiendo, monitoreando, tratando de apoyar su cuerpo que fallaba. Su piel había adquirido un tono ceroso que le hacía apretar el pecho de miedo. Una enfermera, Sandra Martínez, según su gafete, que los había acompañado en la ambulancia, permanecía cerca de la entrada de la sala de tratamiento de Melanie, alternando entre observar los esfuerzos del equipo médico y estudiar a Tomás con una mezcla de preocupación e incertidumbre. A través de la partición de vidrio, podía ver el rostro de Melanie parcialmente oculto por una máscara de oxígeno. Bajo las luces médicas, su piel parecía casi translúcida, los círculos oscuros bajo sus ojos más pronunciados que nunca. Los doctores se movían con una urgencia que le hacía retorcerse el estómago. Palabras como neumonía severa y posible sepsis flotaban en el aire, cada una golpeándolo como un puñetazo. Un guardia de seguridad se acercó a la silla de Tomás, la mano descansando significativamente en su radio. No lo habían detenido aún, pero estaba claro que no era libre de irse. Las camionetas de noticias locales ya se reunían afuera. Alguien debía haber filtrado información. Tomás podía ver sus luces parpadeando a través de las ventanas de emergencia como buitres rodeando su presa. «Señor Ramírez», llamó una voz firme. Una doctora de unos 50 años se acercó, su rostro marcado por la gravedad. «Soy la doctora Chen. Necesitamos hablar sobre la condición de la niña y necesito respuestas honestas». Se sentó frente a él, tablilla en mano. Detrás de ella, 2 hombres de traje, probablemente administradores del hospital, observaban atentamente. «Está experimentando dificultad respiratoria aguda, complicada, por lo que parece ser un evento neurológico severo», continuó la doctora Chen. «Sus análisis de sangre muestran signos de desnutrición prolongada y hay evidencia de episodios previos similares al que experimentó hoy.
Necesitamos su historial médico. Ahora. La garganta de Tomás se sentía como papel de lija. Tiene una condición: episodios neurológicos desencadenados por trauma. No conozco todos los detalles médicos, solo la he cuidado estos últimos meses. ¿Y usted es Sue? La doctora Chen dejó la pregunta en el aire. La encontré, susurró Tomás, sabiendo cómo sonaba. Estaba sola, traumatizada. Cada vez que intenté llevarla con las autoridades tenía un episodio. No podía abandonarla al sistema, no después de lo que vi en mi propia infancia. Los hombres de traje detrás de la doctora Chen intercambiaron miradas. Uno sacó un teléfono alejándose para hacer una llamada. Tomás sabía lo que venía. Policía, servicios sociales, todo el peso del sistema del que había intentado proteger a Melanie. Está colapsando. Un grito desde la sala de tratamiento hizo correr a la doctora Chen. Tomás se puso de pie instintivamente, solo para ser empujado firmemente de vuelta a su silla por el guardia de seguridad. A través del vidrio, vio con horror cómo el cuerpo de Melanie convulsionaba en la cama, los monitores a su lado pitando en alarma. Las siguientes horas pasaron en un borrón de terminología médica y creciente escrutinio. Llegaron oficiales de policía, tomando posiciones en cada salida. Detectives entrevistaban a la enfermera que los había encontrado, mientras el personal del hospital revisaba los resultados de los exámenes de Melanie. Tomás permaneció en su silla, un nudo de desesperación creciendo en su pecho mientras la condición de Melanie seguía deteriorándose. Tarde en la noche, la doctora Chen regresó. Las líneas en su rostro se habían profundizado. La infección se ha extendido a su torrente sanguíneo. Su cuerpo está demasiado débil para combatirla. Efectivamente, y estos episodios neurológicos están poniendo tensión adicional en su sistema. Estamos haciendo todo lo posible, pero hizo una pausa escogiendo sus palabras cuidadosamente. Necesita más que tratamiento médico. Necesita estabilidad, una sensación de seguridad. Señor Ramírez, si hay algún familiar que podamos contactar. Tomás sacó el arrugado recorte periodístico sobre Eleanor Sánchez, la abuela en Morelos. Podría haber alguien, dijo en voz baja, pero no sé si contactarla ayudará o empeorará las cosas. La persona que tenía a Melanie antes que yo, a quien pagaron para mantenerla escondida, nunca descubrí por qué. La doctora Chen estudió el recorte, su expresión suavizándose ligeramente. Ahora mismo, esa niña está luchando por su vida. Cualquier complicada situación que los llevó a este momento, su supervivencia importa más que cualquier secreto. Una conmoción en la entrada de emergencia llamó su atención. Había llegado más policía, acompañada por hombres de aspecto severo en trajes. No administradores del hospital esta vez, sino agentes federales. Uno llevaba un archivo con la foto de Tomás en el frente. La doctora Chen miró a Tomás con una mezcla de simpatía y resignación. De lo que sea que estén huyendo, de lo que sea que intenten protegerla, se acabó el tiempo. Esa niña necesita cada oportunidad que pueda tener ahora. Si esta mujer es realmente su abuela, merece saberlo. A través del vidrio, Tomás observó el pecho de Melanie subir y bajar con la ayuda de las máquinas. Su rostro, usualmente tan reservado, se veía increíblemente joven y vulnerable. El peso de cada decisión que había tomado, cada paso que los había llevado hasta aquí, lo aplastaba como una fuerza física. Los agentes federales se acercaban a su silla, sus expresiones sombrías. En estos últimos momentos de libertad, Tomás tomó una última decisión desesperada. Se volvió hacia la doctora Chen y comenzó a hablar, revelando todo lo que sabía sobre el pasado de Melanie, sobre Sara Mendoza, sobre los pagos misteriosos y la foto mutilada. Mientras hablaba, rezó para que, de alguna manera, en esta estéril sala de hospital bajo las luces implacables, la verdad pudiera finalmente ayudar en lugar de lastimar. La sala de interrogatorios de la Unidad de Víctimas Especiales de la Policía de la Ciudad de México se sentía asfixiante, sus paredes grises cerrándose sobre Tomás mientras relataba su historia por tercera vez. La detective Sara Reyes, una oficial veterana con ojos amables pero acero en la voz, estaba sentada frente a él,
mientras agentes federales observaban tras el vidrio unidireccional. «Repasemos esto nuevamente», dijo la detective Reyes, esparciendo fotografías sobre la mesa. La encontró hace 4 meses en el estacionamiento de su edificio en Polanco. Señaló la primera foto, imágenes de seguridad mostrando a Tomás acercándose a una figura acurrucada en la esquina del estacionamiento. «Sí», respondió Tomás, su voz ronca por horas de interrogatorio. Estaba lloviendo. Ella solo estaba sentada ahí, envuelta en ese abrigo sin hacer ningún sonido. Intenté hablarle, pero no respondía. Cuando alcé mi teléfono para llamar a la policía, comenzó a temblar tan violentamente que pensé que tenía una convulsión. La detective asintió, pasando a la siguiente foto. Sara Mendoza, la falsa madre, captada por una cámara de cajero automático retirando una gran suma de dinero el día antes de desaparecer. Y usted comenzó a investigar su trasfondo después de encontrar registros médicos entre las pertenencias de la niña. Tomás se inclinó hacia adelante, presionando sus palmas contra la fría mesa metálica para evitar que temblaran. No había dormido en 36 horas y la preocupación por la condición de Melanie lo carcomía constantemente. Los registros estaban incompletos, deliberadamente censurados, pero mostraban un patrón de episodios neurológicos desencadenados por trauma emocional severo. Alguien se había esforzado mucho por ocultar la causa. Lo que lo llevó a comenzar a liquidar sus activos, continuó la detective Reyes, vender sus acciones de la empresa, vaciar cuentas, abandonar su penthouse, todo mientras ocultaba a una niña desaparecida. Su tono permanecía neutral, pero las implicaciones eran claras. Sabía cómo se vería, admitió Tomás, pero cada vez que intenté entregarla a las autoridades tenía un episodio. He visto lo que les pasa a los niños traumatizados en el sistema. Lo viví. No podía hacerle eso a ella. La expresión de la detective se suavizó ligeramente. Sacó otro documento, los registros de la infancia de Tomás del orfanato de Guadalajara. Sí, encontramos esos registros. Abandonado a los 13 años. Múltiples hogares de acogida, mayor de edad en el sistema a los 18. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Eso influyó en su juicio con Melanie, ¿verdad? Antes de que Tomás pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Otro detective entró, entregándole un archivo a la detective Reyes. Mientras leía, sus cejas se alzaron. «Encontramos a Eleanor Sánchez», dijo finalmente. «La abuela ha cooperado, proporcionó muestras de ADN para pruebas, pero hay algo más». Extendió nuevos documentos sobre la mesa. Registros bancarios, documentos judiciales, certificados de defunción. El padre de Melanie, Jaime Sánchez, estaba involucrado en una investigación federal antes de desaparecer con ella. Fraude corporativo, malversación, millones de dólares desaparecidos de cuentas de inversión. Lo encontraron muerto hace 3 meses en una habitación de hotel en Acapulco. Aparente suicidio. Tomás sintió que la sala giraba levemente. Fue cuando Sara Mendoza desapareció con Melanie. Exactamente, confirmó la detective Reyes. Mendoza fue contratada por Sánchez para mantener a Melanie escondida mientras intentaba mover el dinero robado. Cuando murió, ella tomó su pago y desapareció, dejando atrás a la niña, probablemente preocupada de que la niña pudiera identificarla. Las piezas encajaban, pero Tomás apenas podía procesarlas. Sus pensamientos estaban en el hospital, con Melanie. «¿Cómo está?», preguntó, su voz quebrándose. «Por favor, necesito saber si va a estar bien». El rostro de la detective Reyes se tornó serio. «Su condición sigue siendo crítica. Los doctores están haciendo todo lo posible, pero», dudó, «el estrés de los últimos meses, la desnutrición, los repetidos episodios neurológicos han causado un severo daño a su cuerpo». Tomás enterró su rostro en sus manos, la culpa aplastándolo. Había intentado tan duramente protegerla, pero ¿habían sus acciones solo empeorado las cosas? «Hay algo más que debe saber», añadió la detective Reyes en voz baja. «Eleanor Sánchez lo reconoció de la cobertura mediática.
Lo recordaba de un evento benéfico hace 3 años. Su empresa había donado a un centro de trauma infantil con el que ella trabajaba. Tomás miró hacia arriba con sorpresa, un recuerdo lejano surgiendo. Una anciana agradeciéndole en algún evento de recaudación, hablando apasionadamente sobre ayudar a niños a superar traumas a través de terapia artística. Había firmado un cheque, posado para fotos, y lo había olvidado en el ajetreo de 1900 negocios y reuniones. Ella pide hablar con usted, continuó la detective Reyes, no como sospechoso o testigo, sino como el hombre que, a pesar de sus métodos equivocados, intentó proteger a su nieta. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas mientras Tomás absorbía esta información. Afuera de la sala de interrogatorios, podía escuchar teléfonos sonando, voces discutiendo casos, el bullicio normal de una estación de policía. Pero aquí adentro, el tiempo parecía suspendido mientras enfrentaba las consecuencias de cada elección que había hecho. Antes de aceptar conocerla, dijo Tomás finalmente, necesito saber una cosa. ¿Estará Melanie segura ahora? ¿Realmente segura? La detective Reyes recogió las fotografías y documentos, sus movimientos deliberados. Eleanor Sánchez tiene una excelente reputación en círculos de bienestar infantil. Ha dedicado su vida a ayudar a niños traumatizados a sanar. Y a diferencia de usted, puede proveer esa ayuda legalmente, con apoyo médico adecuado y supervisión. Las palabras dolían, pero Tomás sabía que eran ciertas. Había hecho lo que creía correcto, pero su propio trauma había nublado su juicio, llevándolo a decisiones que finalmente pusieron a Melanie en mayor riesgo. «Lléveme con ella», dijo en voz baja, «con Eleanor. Es hora de dejar de huir». La capilla del hospital estaba vacía cuando Tomás entró, salvo por una anciana sentada en el primer banco. El cabello plateado de Eleanor Sánchez captaba la luz coloreada de los vitrales, creando un efecto de halo que la hacía parecer a la vez frágil y atemporal. No se volvió cuando sus pasos resonaron en el piso de mármol desgastado. La detective Reyes le había quitado las esposas para esta reunión, una pequeña misericordia que de alguna manera lo hacía sentirse más vulnerable, no menos. Se detuvo a varios pies del banco, su cuerpo adolorido por días de tensión y noches sin dormir. «Solía traer a Melanie aquí», dijo Eleanor en voz baja, todavía mirando al frente. «Cada domingo por la mañana, antes de que todo esto comenzara. Contaba los colores en las ventanas, inventaba historias sobre los patrones que hacían en el piso. Su voz cargaba el peso de momentos perdidos, de recuerdos interrumpidos por la tragedia». Tomás permaneció de pie, inseguro de su lugar en esta íntima reminiscencia. «La he visto hacer eso», dijo suavemente, «con sus botones, creando patrones, organizándolos por color. Parece calmarla durante los episodios». Eleanor finalmente se volvió para mirarlo. Sus ojos estaban enrojecidos pero claros, estudiándolo con una intensidad que lo hacía querer apartar la mirada. Pero se obligó a sostener su mirada, a enfrentar cualquier juicio que tuviera para él. «Siéntese conmigo, señor Ramírez», dijo, tocando el espacio a su lado. «Hablemos de cómo ambos la fallamos, a nuestra manera». Las palabras lo tomaron por sorpresa. Esperaba acusaciones, ira, no esta tranquila aceptación compartida de culpa. Lentamente se sentó en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. «Los doctores dicen que su fiebre se ha estabilizado», continuó Eleanor, «pero todavía no responde al tratamiento como esperaban. Su cuerpo está luchando, pero...» Su voz se quebró levemente. «Lo siento», susurró Tomás, las palabras sintiéndose terriblemente inadecuadas. «Creí que la estaba protegiendo. Pensé que el sistema solo la lastimaría más». «¿Cómo lo lastimó a usted?» La pregunta de Eleanor fue gentil, pero lo golpeó como un puñetazo. 13 años es una edad tan vulnerable para ser abandonado, la misma edad que tenía mi hijo cuando murió su padre, en realidad. Sacó un álbum de fotos gastado de su bolso. Jaime siempre fue un niño sensible. La muerte de su padre rompió algo en él que nunca sanó por completo. Se sumergió en su trabajo, obsesionado con el éxito, comprobar su valía a través de la riqueza.
Abrió el álbum, revelando fotos de un joven con los ojos de Melanie. Cuando su esposa murió en el parto con Melanie, esa obsesión se volvió más oscura. El fraude, el dinero robado, todo era parte de su desesperada necesidad de crear algún tipo de legado, de sentirse en control. Tomás observó mientras pasaba las páginas, mostrando el progreso de Melanie de bebé a niña pequeña, a la niña callada que él conocía. Se convenció de que todos querían quitársela. Cuando la investigación comenzó a cerrarse sobre él, la voz de Eleanor se quebró. La tomó y huyó. Busqué durante meses, pero había cubierto demasiado bien sus huellas. Sara Mendoza, dijo Tomás en voz baja, la cuidadora que contrató. Eleanor asintió. Una niñera profesional con historial de trabajar con clientes adinerados y privados. Sin preguntas, discreción total. Cuando Jaime supo que no podía escapar de la investigación, él cerró el álbum, sus manos temblando levemente. Hizo arreglos para el cuidado de Melanie. Luego se registró en ese hotel en Acapulco. Su último acto fue asegurarse de que estaría escondida, protegida de lo que él veía como un mundo amenazante. Pero Mendoza la abandonó en su lugar, terminó Tomás. La dejó sola en ese estacionamiento. «¿Dónde usted la encontró?», dijo. Eleanor finalmente volviéndose para mirarlo directamente. «Usted, con sus propias heridas de abandono, sus propios miedos al sistema, se vio a sí mismo en su silencio, ¿verdad?». Tomás sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Cada vez que la miraba, veía a ese niño de 13 años sentado en los escalones del orfanato, viendo alejarse el auto de su madre. No podía dejarla sentir ese tipo de rechazo otra vez. «Entonces huyeron», dijo Eleanor. Renunció a todo para mantenerla a salvo, pero al hacerlo, le negó la oportunidad de sanar, de obtener la ayuda que desesperadamente necesitaba. Así como yo la fallé al no buscarla más intensamente, al no encontrarla antes de que la paranoia de Jaime destruyera todo. Una enfermera apareció en la puerta de la capilla, su expresión urgente. «Señora Sánchez, la doctora Chen necesita verla de inmediato. Es sobre Melanie». Eleanor se levantó rápidamente, su compostura agrietándose levemente. Se volvió hacia Tomás, extendiendo su mano. «Venga conmigo», dijo. «Pase lo que pase, ella necesita que ambos seamos lo suficientemente fuertes para poner sus necesidades primero. No más huida, no más escondites». Tomás miró la mano extendida, viendo en ella tanto absolución como responsabilidad. Los vitrales de la capilla proyectaban patrones cambiantes sobre sus pies, recordando los cuidadosos arreglos de botones y colores de Melanie. Con una respiración profunda, tomó la mano de Eleanor, y juntos caminaron hacia cualquier noticia que los esperara, dejando atrás el peso de sus culpas separadas en el tranquilo santuario. La unidad de cuidados intensivos pediátricos estaba inquietantemente silenciosa, solo interrumpida por el monótono pitido de los monitores y el suave silbido del oxígeno. La doctora Chen los esperaba afuera de la habitación de Melanie. Su rostro mostraba la neutralidad cuidadosa que los médicos expertos aprenden a mantener en momentos críticos. «Su fiebre ha subido de nuevo», dijo sin preámbulos. «Los antibióticos no están funcionando tan efectivamente como esperábamos y ha tenido otro episodio neurológico. Hemos tenido que sedarla para evitar más estrés en su sistema». A través del vidrio, Tomás podía ver la pequeña figura de Melanie casi perdida. Entre el equipo médico, tubos y cables creaban una compleja red a su alrededor, cada uno midiendo, monitoreando, intentando sostener su cuerpo que fallaba. Su piel tenía un tono cerúleo bajo las luces médicas, los círculos oscuros bajo sus ojos más pronunciados que nunca. Eleanor aferró el brazo de Tomás con una fuerza sorprendente. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó, su voz firme a pesar del temblor en sus dedos. La doctora Chen los guió hacia una pequeña sala de consulta. Adentro, las duras luces fluorescentes hacían que todos se vieran enfermizos, añadiendo gravedad al momento. «Hemos identificado la cepa bacteriana causante de la neumonía», explicó, mostrando imágenes en una pantalla.
Es resistente a los antibióticos estándar, probablemente por su sistema inmunológico debilitado y el prolongado periodo sin atención médica adecuada. El reproche en esas últimas palabras quedó suspendido en el aire. Tomás las sintió, como golpes físicos, cada uno merecido. Hay un nuevo protocolo de tratamiento, continuó la doctora Chen, pero es agresivo. Dada la condición actual de Melanie, conlleva riesgos significativos. Sin embargo, sin él, dejó la frase inconclusa, su significado claro. Eleanor se hundió en una de las sillas, su anterior fortaleza pareciendo desvanecerse. ¿Le dolerá?, preguntó suavemente. Este tratamiento estará sedada durante todo el proceso, aseguró la doctora Chen. Pero sí, será difícil para su cuerpo. Las próximas 48 horas serán críticas. Tomás permaneció de pie, su cuerpo rígido, de tensión. Y su condición neurológica, estos episodios que sigue teniendo. Esa es la otra preocupación, dijo la doctora Chen, mostrando otro conjunto de escáneres. Los episodios repetidos han creado un ciclo peligroso. El estrés físico desencadena más episodios, que a su vez debilitan más su cuerpo. Necesitamos romper este ciclo, pero primero debemos controlar la infección. Eleanor sacó el álbum de fotos que había estado cargando, abriéndolo en una foto de Melanie, en lo que debió ser su cuarto cumpleaños. En ella sonreía, una sonrisa real que llegaba a sus ojos, tan diferente de la expresión reservada que Tomás conocía. Era una niña tan feliz, susurró. Antes de que la paranoia de Jaime se apoderara de todo, antes de todo esto, los buscapersonas de la doctora Chen sonó interrumpiendo el momento. Lo revisó, su expresión tensándose. La temperatura de Melanie sigue subiendo. Debemos decidir sobre el tratamiento ahora. Eleanor miró a Tomás, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Usted ha estado tomando decisiones por ella estos últimos meses. ¿Qué piensa? El peso de esa pregunta lo aplastó como una fuerza física. Pensó en todas las elecciones que había hecho, cada una creyendo que protegía a Melanie, cada una finalmente añadiendo a su sufrimiento. Creo, dijo lentamente, que necesito dejar de decidir lo que es mejor para ella, basado en mis propios miedos. Se movió hacia la ventana que daba al patio del hospital, donde un pequeño jardín ofrecía un espacio tranquilo para pacientes y familias. Cuando la encontré en ese estacionamiento, me vi a mí mismo en su silencio. Dejé que mi propio trauma guiara mis acciones, en lugar de ver lo que realmente necesitaba. Necesita cuidado adecuado, sanación adecuada, cosas que no podía darle mientras huíamos. Eleanor se unió a él en la ventana, su reflejo superponiéndose al suyo en el cristal. Todos la fallamos de diferentes maneras, dijo en voz baja. Jaime, al dejar que sus miedos destruyeran sus vidas. Yo al no encontrarla antes. Usted, al intentar protegerla de la manera equivocada. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. La doctora Chen aclaró suavemente la garganta. El equipo de tratamiento está listo. Señora Sánchez, como tutora legal de Melanie, necesitamos su consentimiento. Eleanor enderezó los hombros, algo de su anterior fortaleza regresando. Háganlo, dijo firmemente, lo que sea necesario para salvarla. Mientras la doctora Chen salía a dar las órdenes, Eleanor se volvió hacia... «Tomás, ¿se quedará?», preguntó. «No solo por el tratamiento, sino después. Ella confía en usted, a pesar de todo. Esa confianza podría ser importante para su recuperación». Tomás miró a través del vidrio a la habitación de Melanie, donde las enfermeras ya preparaban el nuevo protocolo de tratamiento. La niña, que había cambiado toda su vida, yacía allí, luchando por su propia vida. «Me quedaré», dijo, «pero esta vez lo haré bien. No más huir, no más esconderse. Se merece algo mejor que eso». Las siguientes horas se difuminaron en una neblina de procedimientos médicos y tensa espera. Tomás y Eleanor se turnaron para sentarse con Melanie, hablándole suavemente, aunque no pudiera responder bajo la sedación. Compartieron historias,
Eleanor sobre los primeros años de Melanie, Tomás sobre sus meses juntos, ambos intentando tender un puente entre lo perdido y lo que aún podía salvarse. Al caer la noche sobre la ciudad, las luces del hospital creaban islas de dura claridad en la creciente oscuridad. En la habitación de Melanie, los monitores continuaban su ritmo constante, marcando cada momento de su lucha por sobrevivir. Tomás observó a través del vidrio cómo Eleanor cepillaba suavemente el cabello de Melanie, cantando en voz baja. El amor de una abuela finalmente capaz de alcanzar a través de la distancia creada por el miedo y la desesperación. Un año. Después, en una fresca mañana de otoño en Morelos, Tomás estacionó su sedán modesto frente a la casa victoriana de Eleanor. El jardín del que había oído hablar durante esas largas noches de hospital había florecido bajo el cuidado de Melanie, brillantes flores otoñales creando un camino acogedor hacia la puerta principal. Su oficial de probatoria había aprobado, esta visita semanas atrás, otro hito en el cuidadoso viaje de rehabilitación y redención. El año pasado los había transformado a todos. Tomás había vendido sus activos restantes, usando gran parte del dinero para establecer una fundación para niños traumatizados, trabajando de cerca con el mismo centro de trauma infantil donde Eleanor había sido voluntaria. El sistema legal había sido sorprendentemente misericordioso, reconociendo que sus acciones, aunque equivocadas, habían salvado a Melanie de un destino peor. La puerta principal se abrió antes de que pudiera alcanzarla. Melanie estaba ahí, ahora de 7 años y apenas reconocible de la niña asustada que había encontrado en ese estacionamiento. Sus mejillas estaban sonrosadas de salud, sus ojos claros y presentes. Llevaba un vestido azul con botones cuidadosamente cosidos en el frente. Eleanor le había enseñado a coser, convirtiendo su fascinación por los botones en una salida creativa. «Viniste», dijo simplemente, su voz fuerte y segura. Los episodios neurológicos habían disminuido gradualmente durante los meses de terapia, aunque la doctora Winters había advertido que quizás nunca desaparecerían por completo. Pero Melanie había aprendido a manejarlos, a reconocer los detonantes y usar las técnicas de afrontamiento que le habían enseñado. «Lo prometí», respondió Tomás, manteniendo su distancia hasta que ella indicara que estaba cómoda con su presencia. La doctora Winters había enfatizado la importancia de dejar que Melanie controlara sus interacciones, de construir confianza respetando sus límites. Una sonrisa iluminó su rostro. Una sonrisa real, sin inhibiciones que todavía lo tomaba por sorpresa cada vez que la veía. Dio un paso adelante y tomó su mano, guiándolo hacia la casa donde Eleanor esperaba. El interior era cálido y lleno de luz, tan diferente de los lugares oscuros donde se habían escondido un año atrás. Fotos cubrían las paredes, no solo las viejas de los primeros años de Melanie, sino nuevas que documentaban su recuperación y crecimiento. Ahí estaba en el jardín, plantando sus primeras flores. Ahí con su nuevo perro de terapia, un Golden Retriever gentil que la ayudaba con los ataques de ansiedad. Y ahí en su primera exhibición de arte, en el centro infantil local, mostrando orgullosamente un collage hecho completamente de botones. «Muéstrale cariño», animó Eleanor, señalando algo en la mesa de centro. Melanie guió a Tomás hacia una caja de recuerdos cuidadosamente elaborada. Dentro, dispuestos con perfecta precisión, había objetos familiares. El botón perlado que había sido su favorito durante su tiempo juntos, la vieja fotografía de su abuela y padre, y algo nuevo, un diario con una cubierta decorada con botones. «La doctora Sara me ayudó a escribirlo», explicó Melanie, refiriéndose a la doctora Winters con el nombre familiar que ahora usaba. «Sobre todo lo que pasó, las partes feas, pero también las buenas. Como cuando me encontraste, y cuando la abuela volvió, conmigo». Tomás sintió que las lágrimas amenazaban, pero las contuvo, sabiendo que Melanie necesitaba que fuera fuerte mientras compartía este momento vulnerable. «¿Puedo ver?», preguntó cuidadosamente. Ella asintió,
abriendo el diario en una página llena de su letra cuidadosa. «Escribí sobre los botones primero», dijo. «Cómo me hacían sentir segura cuando nada más lo hacía. Y sobre cómo tú lo entendiste, aunque no supieras por qué». Eleanor se unió a ellos, sentándose al otro lado de Melanie. Los tres, alguna vez extraños unidos por la tragedia, ahora conectados por algo más profundo que las circunstancias. «Ya no tengo miedo», anunció Melanie repentinamente, su voz clara y confiada. «La doctora Sarah dice que está bien recordar haber tenido miedo, pero que no tengo que quedarme ahí. Puedo ser como las flores del jardín, haciendo cosas nuevas de tierra vieja». Tomás y Eleanor intercambiaron miradas sobre su cabeza, ambos reconociendo la sabiduría en sus palabras. El trauma que los había unido había dejado sus marcas, pero esas marcas se habían convertido como los patrones en un jardín, parte de una historia más grande de crecimiento y renovación. Más tarde esa tarde, mientras la luz dorada llenaba la cocina de Eleanor, celebraron el progreso de Melanie con un pequeño pastel que había ayudado a hornear. Lo había decorado ella misma, rodeando los bordes con un patrón cuidadoso de botones de dulce en colores del arco iris. Mientras estaban sentados juntos en la mesa de la cocina, Tomás comprendió que este momento de alegría simple, de celebración familiar ordinaria, era lo que había estado intentando proveer todo el tiempo. «¿Vendrás otra vez?», preguntó Melanie mientras se preparaba para irse, su mano deslizándose en la suya con la confianza natural que había sido tan duramente ganada. «Tantas veces como me permitan», prometió. «Alguien tiene que ayudarte a plantar esos bulbos de primavera que mencionó tu abuela». Ella lo abrazó entonces, un abrazo real, no el aferramiento temeroso de sus días de huida. Sobre su cabeza, Eleanor sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas. Todos habían aprendido algo profundo en 1900 este viaje, que la verdadera protección no consistía en huir del miedo, sino en permanecer juntos para enfrentarlo.